Esos temas. Gracias a Dios porque les movió a algo tan urgente, como bien decía nuestro querido amigo y hermano Pastor Jonathan. Son temas que no se están tratando de la manera adecuada. Hay poca información desde la perspectiva cristiana y creo que ha avanzado demasiado esta maquinaria, este tren de lo que tanto la ideología de género, que se deriva de ahí el asunto de la identidad sexual y todo lo que conlleva, todo lo que contiene, como digo, es toda una maquinaria tremenda que ha estado entrañándose desde hace años, desarrollándose, pero que en la última década, hermanos, del 2012 para acá, ha explotado verdaderamente, ha desbordado en toda la información a través de los medios masivos. Y desgraciadamente lo que encuentras es básicamente quienes están detrás de este movimiento te proponen. Y del otro lado encuentras pocas respuestas de parte de los cristianos, los teólogos, sí las hay, pero no tan abundante como la información que tenemos de este lado. Entonces creo que es nuestro trabajo como hijos de Dios, los alumnos, los maestros del seminario, los pastores, estar aprendiendo, como nos animaba nuestro hermano Jonathan, a estar estudiando, capacitándonos, no aletargarnos, porque es otra de las cosas que ha sucedido. Una de las mayores inversiones que ha hecho el gobierno mundial, de alguna forma, es la industria del entretenimiento, le llaman ellos. Es un derroche de miles de millones de dólares para mantener a la población, como lo dice la palabra, entretenida, distraída de la realidad. Y hermanos, es lo que estamos consumiendo. Es increíble la cantidad de tiempo que se consume en la iglesia de Cristo, y quiero hablar desde este contexto, como hijos de Dios. Es impresionante la cantidad que se consume de lo que nos están vendiendo como entretenimiento o como información, que más bien es desinformación, y hay que estar buscando y clasificando qué es lo que sirve. Que Dios nos dé gracia, hermanos, que Dios nos dé gracia, nos ayude a ser fieles en lo que Él nos manda. Y bueno, tocante al tema que continuamos con esas conferencias, quiero comenzar leyendo algo de la literatura de los judíos y que nos han heredado, ¿verdad? Con esto vamos a comenzar. Es lo primero que quiero poner ahí en su mente. El Salmo 8. Escuche, si trae su Biblia está bien, si no, escuche lo que dice esta parte del Salmo 8. No voy a leer todo, pero dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Versículo 3: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Voy a leer otro par de versículos más. Ahora es el Salmo 139. Dice el versículo 13 lo siguiente: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Ahora quise comenzar con esto, hermanos, porque básicamente el asunto de la identidad sexual es el planteamiento que ahora la nueva ideología, como ya vimos, es una de las ramas que tiene, que está proponiendo que el ser humano, hombre o mujer, ahora ya no importa cómo te hayan definido, sino cómo tú te quieres definir. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te sientes mejor? Básicamente es eso. Lo voy a leer. Uno de los que están impulsando este movimiento, la ideología de género, también la identidad sexual, el movimiento LGBTQ+, no sé cuántas letras me faltaron, pero dijo esto: lo mejor que el mundo tiene, escuche, lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Así que sí a la diversidad. Ahora pongamos en paralelo lo que dice este argumento con lo que está diciendo el Salmo 139, ¿no? O sea, lo que Dios hizo es algo maravilloso. Cuando dice coronaste de gloria y de honra, la pregunta sería, ¿qué le faltó al ser humano? Pero la propuesta es que sí le falta algo. Jonathan expresó lo que es la disforia de género, ya lo dijo. Pero es lo que están tomando como una base para cambiar la identidad. Pero bueno, como dije, vamos por partes. Quiero leer una definición de lo que es la identidad sexual o la identidad de sexo. Esto alude a la percepción de que un individuo tiene sobre sí mismo respecto a su propio sexo en función de la evaluación que realiza o que autorrealiza de sus características físicas o biológicas, que generalmente refleja la apariencia física externa y el rol típicamente vinculado al sexo que uno desarrolla y prefiere. ¿Notó eso? El primer punto de partida es el autoanálisis. Y luego lo que proyectas, cómo quieres lucir mejor, y francamente hay mucho de eso. Pero luego va al asunto del rol, fíjense lo que dice, rol típicamente vinculado al sexo que uno desarrolla y prefiere. En términos generales, alude al aspecto psicológico de la sexualidad de un individuo desde lo corpóreo, desde la genitalidad, y está conformada por tres elementos: la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Este constructo, o sea, es decir, está construido por esas tres cosas, nuevamente: la identidad de género, la orientación sexual y el rol de género. Es diferente la identidad que el rol de género, según lo que están postulando en esa definición. Este constructo entonces incluiría el patrón de características sexuales biológicas de un individuo que forman un patrón cohesivo, adherente, que no deja lugar a duda respecto a cuál es su sexo. Entonces tú te vas a analizar y vas a tomar estas tres cosas. No solo el aspecto biológico, no solamente algo preestablecido que desde la creación ya se nos fue asignado divina, soberana y sabiamente. Entonces viene de un autoanálisis que tiene estos tres elementos que ya mencioné. Dentro de la orientación sexual se incluye la llamada atracción sexual, y esta es la que determina las razones y el grado del deseo sexual. Entonces, no nada más es así para los sociólogos que están postulando, ¿verdad?, este asunto de la identidad. No nada más es que, pues, quieres verte como hombre o como mujer, sino vean la estrategia, por decirlo así, o las bases, los elementos que ellos están poniendo. Y que a primera instancia, tú dices, no, pues sí, suena razonable. Puede ser, ¿verdad? Porque, hermanos, la manera en que está permeando hasta las iglesias es que no solamente te están diciendo algo que se sacaron del bolsillo en el momento.
Te están diciendo algo que en lo que ellos están estableciendo, y digo, lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. A diferencia de algunas cosas, de algunos casos, de las cosas que creemos en la iglesia o decimos creer en la iglesia, ellos te están dando argumentos científicos, bases filosóficas de siglos. Pero a veces en la iglesia te preguntan algo y lo diré en mi caso, ¿verdad? Sobre ese tema. Oye, ¿puedo decidir sobre mi identidad sexual? Lo primero que yo le voy a decir, no, no puedes. ¿No? Y la pregunta es, ¿y por qué no puedo? Porque no puedes y ya eres hombre, listo. Usas pantalones, vistes de azul, tienes borronca, ya tienes vello, ¿verdad? Pero creo que es una de las causas, hermanos, que de este lado hay una corriente tremenda porque están dando razones que parecen que tienen lógica en la mente. Ahora recordemos esto, estamos en la época en que la historia de la humanidad nos ha traído, y no debemos ignorar la historia, nos ha traído a un mundo que viene desde el racionalismo, primero la religión, luego el racionalismo, pero ahora está basándose en el sentimentalismo y en la libertad de expresión y el derecho que tienes. Es decir, ya te pusieron un montón de cosas en la mente. Al principio mencionaba, los medios masivos de comunicación ha sido el arma perfecta que ha estado utilizando todas esas propuestas y esas nuevas corrientes ideológicas, filosóficas, sexuales, del tema que estamos hablando. Y de repente vienen a la iglesia y solamente les decimos un no, pero no estamos dando un argumento sólido. Y Dios, amados hermanos, nos dio su palabra. Y quise leer también esa parte porque vea el razonamiento de David. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, el testimonio que tienes, oh Dios. Y ahí está implícito leyes que Dios puso. Dice la Escritura que Dios con ciencia hizo el universo y lo estableció con sabiduría. Pero en nuestro caso, bueno, en algunos casos, allá afuera, en otros lugares, ¿verdad? Desgraciadamente lo que permanece es la tradición. Lo que permanece han sido lo que nosotros hemos establecido por tradición, porque así me lo dijeron, pero no porque hay una convicción de la investigación, del orar a Dios, del venir buscándole sabiduría, preguntándole sobre las cosas que debemos estar informados, como es este asunto tan importante, hermanos. Entonces, eso te está diciendo acerca del asunto de la identidad sexual, te da bases, y creo que la Escritura dice, 1 Pedro 3:15, que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a aquel que te pida alguna razón de tu fe. A ver, ¿por qué tú no crees en la ideología de género? Porque es del diablo. No, ya perdiste la oportunidad de evangelizarle. Es más, la Escritura ahí cuando dice que presente defensa, la palabra es apología. Y hacer apología es dar argumentos con bases sólidas. Y lo que la Escritura nos provee, hermanos, es la revelación de Dios, pero también nos insta. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Y no solo se estaba refiriendo a las Escrituras, sino a todo aquello, cuando él dice, toma las cosas y retén lo bueno. Entonces debemos presentar, hacer apología, defender la fe, pero con argumentos sólidos y con mansedumbre, en un marco de amor, de compasión, como lo decía nuestro hermano Juan. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo Jesús defendería este argumento? ¿Qué le diría a un joven que está confundido ahora por todo el torrente, verdad? Y las mucha influencia de todo lo que está bombardeándonos los medios y las redes sociales principalmente. ¿Cómo Jesús aconsejaría eso? Ese es nuestro trabajo. Saber qué es la ideología de género y saber de dónde viene y saber cómo vamos a aconsejar a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué propone la identidad sexual? Ya les mencioné qué es. ¿Qué propone la identidad sexual? Básicamente, lo que propone es que el ser humano, especialmente en la etapa de la adolescencia y la juventud, puede hacer uso de su libertad de decisión, como les mencionaba, y ahora su derecho de decidir con qué sexo se quiere identificar.
Esto, por supuesto, tiene como una base la propuesta de que el sexo, pues principalmente es una construcción social, algo algo determinado biológicamente o definido por los cromosomas o genitales. Ahora, desde luego que esto en la religión no tiene lugar porque ellos no aceptan, las nuevas generaciones no están aceptando el asunto de la religión, hermanos. No están aceptando, no están conformando con las leyes biológicas. De hecho, hay información en el internet que, pues ya mi esposa me ayudó y dice, no es tan confiable, pero ahí mencionaba que hay mujeres con cromosomas XY, que son los cromosomas del varón. Y según hablaban ahí de una guerra de cromosomas y que ya ahora no importa si eres hombre o eres mujer, como hombre puedes traer los cromosomas de la mujer y viceversa. Pero en realidad, Dios, como ya leímos, hizo las cosas de una manera sabia. Sin embargo, las nuevas generaciones, en la época que estamos viviendo, hermanos, todo lo que ese sistema ha estado trabajando desde años, porque cuando hablamos de ideología de género y cuando hablamos de identidad sexual, no estamos hablando que eso comenzó en el 2000, ni siquiera en el siglo pasado. Casi en cada época han tenido sus ideas, su cultura sobre el sexo. En el año 1500 más o menos, que comienza la época de la Edad Media, hasta ahí todo se regía bajo el peso de la religión. ¿Usted recuerda? Esos 1000 años de oscurantismo, bajo el peso de la religión, la iglesia determinaba qué sí, qué no, qué se debía creer, qué no se debía creer, y listo, el que no lo creía, a la hoguera, quemado, excomulgado. Pero de ahí viene la Edad Media y comienza a haber cambios. Viene la época de la Revolución Industrial y comienza a haber cambios. Y las personas están creyendo que iban a tener una mejor vida porque no sucedió con la religión, todo lo contrario. Pero luego piensan que con la Revolución Industrial iban a tener mejores condiciones de vida. Y tampoco está sucediendo eso. Luego comienza a avanzar la ciencia, los grandes científicos, y que ahora vamos a estar un poco mejor, pero tampoco sucedió. Y es lo que le llaman los sociólogos que las generaciones se decepcionaron. Ya se decepcionaron de la religión, ya se están decepcionando ahora de lo que es la revolución industrial, los avances científicos, tecnológicos. Y luego entonces llegamos a este punto. El hombre comienza a conducirse en base a los sentimientos y comienzan a pelearse, les decía al principio, los derechos. Y entonces quitan los argumentos. Ya quitaron el argumento de la religión, ya quitaron los argumentos de la ciencia, de la tecnología las investigaciones, aunque hoy en día algunos que se dicen ser ateos, hermanos, así como algunos que nos decimos ser cristianos, lo somos más por fanatismo que por una verdadera investigación. Pero como sea, los están quitando los fundamentos y se quedan solamente con lo que ellos quieren. Estamos en la generación de ¿qué quieres tú? Y es lo que están proponiendo en las películas, en los programas. Entonces viene la pregunta, está el joven con el conflicto, no sé qué hacer, si con Juana o con Paca, ¿no? ¿A quién quieres tú? ¿Cuál te parece mejor? Y sobre eso se está aconsejando. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Cómo te visualizas? Y creo, bueno, lo voy a tocar más adelante, ¿verdad? La respuesta sería, ¿cómo crees que Dios te visualiza? ¿Cómo Dios quiere visualizarte? ¿Cómo Dios te creó para que luzcas cómo? Sin embargo, el asunto de lo que está proponiendo la identidad sexual, hermanos, se basa en eso. ¿Cómo tú te quieres identificar? Listo. Es tu derecho. No tienes que decirle a nadie más y que nadie más te diga sobre ti. Porque entonces, bueno, ya aquí en México eso está avanzando. Pero en Europa, en Estados Unidos, que es de donde viene todo esto, ya es una realidad. Si alguien te dice algo, demanda. Leí hace 2 años, si no mal recuerdo, y el año pasado, algunos pastores en el norte del país que tuvieron conflictos porque se negaron a casar a una pareja de homosexuales. Es decir, si ustedes escuchan, hermanos, lo que más están diciendo es que los cristianos tenemos un discurso de odio. A veces no están tan alejados de la realidad, a veces sí es cierto eso.
Pero toma más fuerza este asunto. ¿Tú qué quieres? ¿Con qué te identificas? ¿Con qué te sientes más cómodo? Básicamente es eso. Ya les mencionaba este desarrollo de una manera rápida de la historia de nuestra humanidad y la influencia del posmodernismo, que es la época en la que nos encontramos, está marcada por este pensamiento principal. Está respaldando este asunto de los derechos de la persona y los está sobreponiendo a las leyes y aún a la razón en lo que les conviene. Hay que aclarar eso, solo en lo que les conviene. Tocante a este tema que estamos mencionando, ellos están defendiendo. El año pasado asesinaron a un hombre, Jesús Ociel, que fue el primer magistrado, no sé, seguramente supieron esa noticia, primer magistrado no solo en México, sino en Latinoamérica. Pero este hombre fue uno de los que más impulsó, sustentó y respaldó los derechos LGBT aquí en México. Y precisamente, imagínate eso, desde un magistrado en la Suprema Corte, y viene alguien y se queja de que lo están discriminando, pues todo el peso de la ley va a caer. Pero es parte de lo que se ha estado estableciendo y parte de lo que nos enfrentamos, como bien decía nuestro hermano Jonathan. Por otra parte, ya les mencionaba yo los medios masivos de comunicación, las nuevas tecnologías que ahora bien rápido estamos expuestos a las noticias, pero más a la desinformación que a la información. Entre paréntesis, hermanos, esto es algo importante. El hecho de que nos han bombardeado con tantas cosas, solo hagan el intento, busquen en internet un tema y van a ver cuántas cosas. Y a veces damos por hecho lo primero que tomamos y no investigamos si es realidad, de qué fuente. No nos interesa, solo queremos saber. Pero es una de las estrategias en muchas de las cosas que este mecanismo malvado, ¿verdad?, de todo lo que este mundo bajo pecado está estableciendo, echa mano, tratar de confundir. Ello ha facilitado la difusión de esta propuesta. Ahora, hermanos, es sorprendente que una hermana me decía: hermano, traté de corregir a mi hijo, llegó de la escuela de primaria, no quiso obedecer, y traté de corregir y me dijo: si me tocas te voy a demandar. Pero lo dijo serio, o sea, no estaba jugando el niño. Si me tocas te voy a demandar, porque en la escuela aprendí que tengo mis derechos. Lo bueno que la mamá pues es sabia, ¿ves? Bueno, hijo, de una vez vámonos. ¿A dónde vas a demandar al DIF? Vámonos al DIF, de una vez, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, por todas partes. Tú ves en el celular que bien rápido te llegan cosas sin que las busques. Te están mandando cosas de este tipo, están bombardeando la mente. También ha impulsado este asunto. Por otra parte, les mencionaba el respaldo de las personas influyentes. Les mencioné este hombre, Jesús Ociel, que falleció el año pasado, pero también a nivel mundial, un hombre llamado George Soros, un inversionista tremendo. Ellos dicen que el que quebró a la libra en Inglaterra, la libra esterlina, su moneda, o los bancos en Inglaterra, un inversionista que ha dado miles de millones de dólares para impulsar esta industria, de donde se deriva la identidad, la identidad sexual. Entonces todo esto está llegando, no importa si eres cristiano, si eres musulmán, si eres católico o si no tienes ninguna religión, está llegando a través de estos medios. Y si es una realidad, hermanos, nos enfrentamos a todo esto. Ya les mencioné un poquito de dónde viene. Y bueno, quiero leerles aquí un dato. Fíjense que hay un asunto que quiero mencionar. Seguramente ustedes escucharon lo que se conoce como la revolución sexual. ¿Sí han escuchado de ese movimiento? ¿No? Algunos dicen que comenzó en el año 1960, pero escuche esto que le voy a leer. En el año de 1925, el que es conocido como padre de la psicología, Sigmund Freud, él está entre lo que está investigando para los temas de psiquiatría, está estableciendo o está investigando más bien sobre por qué es diferente la distinción de sexos, el hombre, la mujer, y se enfoca directamente
a los genitales de ambos, de hombre y de mujer, y comienza a decir que en parte es donde comienza a tener cierta sensibilidad el varón, mayormente que la mujer, y desarrolla ahí todo un tratado. Y establece de alguna manera que sí había alguna diferencia. Pero luego, 10 años más tarde, en 1935, la antropóloga Margaret Mead elaboró la idea revolucionaria, de ahí surge este asunto, de que los conceptos de género, escuchen, eran culturales y no biológicos, y que podían variar ampliamente en entornos diferentes. Luego de esta antropóloga, Margaret, continuó esta filósofa también, Simone de Beauvoir, en el segundo, con su libro El segundo sexo, en 1949. Y entonces comienza esta revolución del feminismo, y ellos dicen que el sexo en el ser humano no es más que la construcción social. Hace un rato les mencionaba, quitaron bases y ahora dicen es la construcción social. Lo que culturalmente están construyendo en el ser humano desde niño, el adoctrinamiento que dan, que te asignan, pero no significa que en realidad tú seas eso, lo vas a descubrir más tarde. Ya les mencionaba, cuando estás haciendo una introspección sobre en qué te sientes mejor o cómo tú te identificas. Y luego, en el año 1960, comienza esta revolución sexual. Vienen los métodos anticonceptivos y como veníamos de la Segunda Guerra Mundial, que fue catastrófico, mucha tristeza, mucha pobreza, mucha miseria, dejando en claro, ¿verdad?, que el hombre definitivamente no puede dirigir su camino, pero se están derivando ahora nuevos horizontes, o están viendo nuevos caminos. Y recuerdo que algo marcado, que en algún momento leí, es que en la época de los hippies, no viví en esa época, no soy tan grande aunque me veo, pero no, pero ellos decían, no, el símbolo de amor y paz hace el amor y no la guerra. Y en verdad esto comenzó a crecer, a que las personas mejor se enfocaran en hacer el amor, tener relaciones sexuales, para no tener guerras. Y comienza a crecer tremendamente ese asunto, lo que se conoce como la revolución sexual. Eso es lo que está también detrás de ese asunto. Ahora, hermanos, hay muchos datos más. De verdad que el tema es bien amplio. Quiero ir, ya tengo poco tiempo, pero quiero ir a la parte cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a tratar este asunto. Porque podemos seguir viendo, ¿verdad?, argumentos y argumentos, pero vamos ahora al argumento bíblico. Mencioné lo más básico, como dije, es mucho más profundo el tema. Solo quiero hacer un resumen breve. Entonces, la identidad sexual es lo que propone, que el hombre y la mujer, después de hacer un examen introspectivo, va a identificar con qué se siente más cómodo, con qué sexo. Por otra parte, tiene sus derechos, y sus derechos le defienden a que pueda establecer qué sexo prefiere. Ya vimos también el trasfondo que hay y desde dónde surge todo eso, desde dónde viene todo esto. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Porque francamente, sí es una minoría, pero poderosa minoría, que está respaldando todo esto en ese sistema. Somos un país todavía un tanto conservador, pero vamos para ahí, estamos en el umbral, hermanos. Estamos en el umbral de que esas cosas se establezcan de una manera mucho más grande. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de la identidad sexual? ¿Será que la Biblia nos da una identidad sexual? Creo que sí, al igual que usted. ¿Dónde dice eso? Bueno, veamos Génesis capítulo 1.
Escuche lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla o gobiernenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primeramente, lo que encontramos aquí: creó Dios al hombre y a la mujer. Eso ya te está diciendo algo. Por esta parte, en la ideología de género, la identidad sexual dice: tú te perteneces. De hecho, acuñaron una frasecita bien famosa que en las marchas gays, en las marchas pro aborto, la sacan, ¿verdad? Mi cuerpo, ¿sí la has visto? Mi decisión. Bueno, aquí dice otra cosa. Creó Dios. ¿A quién le pertenece nuestro cuerpo? Dios. ¿Por qué? Porque lo creó. Aquí en México, lo que se conoce como la marca registrada. Tengo un familiar que creó, entre comillas, o descubrió más bien los materiales de un adhesivo para precisamente pisos y azulejos y todo eso, que normalmente te rinde 4 veces más de lo que un bulto normal de los comerciales. Y lo que él me dijo, dice: lo primero que hice fue a patentarlo. Le digo: ¿por qué? Dice: porque es mío. Porque yo lo hice, y porque si alguien más llega a descubrir esto o toma la fórmula y no está patentado, va a apropiárselo. Hay un argumento fuerte contra el asunto de la identidad sexual: ya estás patentado. Pero no te patentas tú. No es que te descubriste: oh, wow, soy mujer o soy hombre. No, ya eres marca registrada. Creó Dios, le pertenecemos y nos patentó como hombre o como mujer, y están las reglas, hermanos. Algunos dicen: no, es que el sexo no tiene que ver con la persona. Claro que sí, científicamente se ha comprobado. Neuronalmente es diferente el hombre y la mujer, y tiene que ser así por todo cómo va a funcionar el organismo de un hombre y una mujer. El sistema neuronal, toda esa red tremenda, ¿verdad? Impresionante. Es diferente en el hombre y en la mujer. Los que han decidido, los transgénero, los que han decidido cambiarse de sexo, tienen que ser sometidos a tratamientos psicológicos, tratamientos hormonales, y saben que la mayoría de los argumentos dice: todavía no hay esa parte de que pueda ser estable, aunque lo someten a todos esos tratamientos. Y es que no vas a cambiar algo, ¿verdad?, que sobrepasa cerebrito de cacahuate que tiene el ser humano. Dios entonces lo creó, le pertenecemos. No es tu cuerpo, no es tu decisión, es del que te creó, del que te patentó. Ahora, eso hay que hacerlo con un marco de sabiduría y de gracia, hermanos. Jeremías 10:23 dice lo siguiente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué le parece? El hombre no es señor de su camino. Pero note lo que dice. ¿Cómo comienza el texto? Conozco, oh Jehová. Mientras no lleguemos a ese conocer, seguiremos así, ciegos, siguiendo la corriente de este siglo, como dice Efesios. No, dice: conozco, oh Jehová. Ese es nuestro trabajo. Dar a conocer, que el ser humano pueda interiorizar la verdad del Evangelio. Y antes de que regañes a alguien, o lo veas de lejos, o le cierres la puerta, dobla tus rodillas y dile: Señor, dame gracia para exponerle la verdad de tu Evangelio. Solo tú puedes transformar. Jeremías llegó a este punto porque el Espíritu de Dios le llevó a este punto. No hay otra manera, hermanos, de refutar todas esas nuevas propuestas. Conozco, oh Jehová, que haya un conocimiento del Señor, de lo que Él quiere. Muy bien.
Hay otro aspecto, segundo aspecto del mismo texto. Estoy solamente viendo el texto del versículo 27. Entonces, primero creó, luego dice a su imagen, a su imagen. Yo sé que aquí hay jóvenes que están estudiando libros muy caros de teología y con maestros, pero seguro que están relacionados con esta palabra. A veces vale la pena ver lo que significan las palabras. Y aquí la palabra imagen, la palabra en el hebreo es selem. Y selem se deriva de una raíz que significa hacer sombra, pero se define como parecido a, o figura de, o figura representativa. Entonces, el hombre, la mujer es una figura representativa. Eso es grande, hermanos. Y luego dice también, imagen tiene que ver con apariencia. Entonces, el hombre, la mujer, en el estado que Dios nos crea, estamos proyectando, estamos representando, tenemos la imagen que Dios puso. No la que queremos, no la que más nos gusta. Ahora, hermanos, me voy a regresar un poquitito. El asunto de identidad, la palabra identidad, implica que es el conjunto de rasgos y características propios de una persona que le distinguen de los demás. Y hablando en comunidad, tiene que ver con el conjunto de rasgos y características y costumbres de este grupo étnico, cultural, cualquier grupo, y el individuo, para encajar en este grupo, ¿qué cree? Debe tomar las mismas características. Y es lo que ideología de género o identidad sexual están promoviendo. Ellos están usando una palabra, es que tú eres el resultado de una construcción social. Entonces hay que deconstruir, hay que demoler y ahora reconstruir tu identidad. Y ahora tú vas a escoger. Espérate. Dios nos dio un sentido no solo de pertenencia a Él. Oye, nos hizo a su imagen. Compartió su gloria. Compartió la sombra de su gloria sobre nosotros, como leíamos al principio. Le has coronado de gloria y de honra. Pero hay que apelar al razonamiento que Dios ha dado a las personas para decirle, ¿cómo vas a cambiar esto por esto? Nuestro hermano Jonathan leía en Romanos 1, 18 en adelante, y una de las cosas que menciona, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la imagen, por semejanza de hombre corruptible, por una filosofía que, aunque es nueva, ya es muy vieja, pero que nunca ha dado resultados al hombre. Las estadísticas indican que la mayoría de las personas que declinan o se inclinan más bien por tener un cambio de identidad sexual son personas que tienen grandes deseos por el suicidio, en la mayoría de los casos. Entonces, a su imagen, hermanos, eso es glorioso, no nuestra imagen. ¿Recuerdan lo que decíamos, la definición? Lo físico, lo que proyectas, cómo me veo mejor. Espérate, tienes una imagen incomparable, la imagen del Dios incorruptible, glorioso. Tercer aspecto, y es lo que establece el versículo 27. Los creó Dios, nuevamente varón y hembra los creó. Luego, cuando ya sabe usted la historia de Génesis, trae Dios a la mujer al hombre y ahí usa otra frase, la palabra es sacar para varón o para hombre, y habla precisamente sí del género. Cuando ahí la escritura nos menciona varón y hembra los creó, también el Génesis hace una variante, y la idea de varón, hermanos, es que precisamente la forma en que Dios los creó biológicamente, sexualmente, es para el propósito que tenía, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Y como usted y yo sabemos, ¿verdad? No vamos a tener clases de biología, sexología, eso ya lo sabemos. Pues es la única forma de reproducirse es sexualmente.
Bueno, ahora ya hay in vitro y otras cosas. Pero Dios preparó al hombre de la manera adecuada para cumplir con el propósito que Dios tenía. Y también a la mujer. Por eso es una falacia lo que mencionan de que el segundo sexo, el sexo débil, y que el hombre la ha sobajado, que la religión la ha denigrado. No, es que Dios tiene un propósito glorioso para cada uno. Y en base a eso, varón y hembra, es decir, el diseño de Dios, es para el propósito de Dios. Y es lo que tenemos que dar a conocer. Con gracia, con sabiduría, con el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Con argumentos sólidos. Ahora, la identidad que Dios nos dio entonces, ya estamos concluyendo. Primeramente, en base al mismo texto, ya vimos el sentido de pertenencia. Primeramente, es una identidad divina. El hombre porta la imagen y semejanza de Dios. Escuchen, el hombre representa a Dios en la tierra. El hombre es el regente de Dios en la tierra, es lo que está diciendo. Que les dijo, señoreen, gobiernen sobre toda la demás creación. Tú me vas a representar. Hermanos, es una imagen de dignidad, es una identidad de dignidad. Como leíamos el Salmo 8, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuán glorioso es tu nombre por esto que hiciste. Y porque tú eres glorioso, coronaste al hombre de gloria y de honra. Y la idea de coronar es precisamente gradual. Y creo que en el lenguaje que está diciendo, cuando coronan a David, es después de un proceso, ¿verdad? Largo y demás. Pero ahora está en el lugar donde el rey David, cuando es coronado, hermanos, ahora es aceptado, es puesto en el lugar que Dios tenía preparado para él. Y la idea de ser coronado es la idea plena, completa, no necesita algo más que completar. Y es que la identidad sexual está promoviendo como si te faltara algo. Pues sí nos falta algo, conocer a Dios, ¿verdad? Es lo que nos falta. Bueno, entonces le dio una identidad divina. También es una identidad asignada divina, soberana y amorosamente. Una vez más, Salmo 8. Cuando veo todo lo que tú hiciste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es que Dios no nada más nos hizo y nos dijo, ándale, ya estás creado, ándale, ahí arréglatela a saber cómo puedes funcionar mejor, investígale. No, nos coronó de gloria y de honra, pero aparte dice, le estás visitando, estás con él. Es una identidad que fue asignada divina, soberana, pero también amorosamente. Y cuando se está renunciando a lo que Dios ya nos dio, hermanos, ¿qué puede haber fuera de lo que Dios nos ha dado, verdad? ¿Qué se puede comparar con la gloria que Dios ha puesto en el ser humano? Una vez más, hay que dar argumentos convincentes. Tenemos los argumentos que está dando la filosofía, la ciencia, la era posmoderna, y hay que tomarlos, hay que conocerlos, pero también hay que tomar los argumentos más poderosos que son los del Espíritu de Dios. Y uno de ellos, indudablemente, es el amor, hermanos, porque si damos una cátedra sin amor, difícilmente te van a querer escuchar. Bueno, vamos a continuar. Es una identidad bendita, según el texto. Es una identidad bendita. Dios dio su bendición sobre lo que creó. Por lo tanto, puede ser fructífera. Puede ser fructífera y es fructífera. La palabra bendecir es decir bien. Pero no solo eso. Al final del capítulo 2 dice, y vio Dios lo que había hecho. ¿Y sabe qué dice? Y era bueno en gran manera. Ese superlativo que está usando es decir, no hay más bueno que esto. Porque es una identidad de bendición. Y sería bueno decirle, no renuncies a la identidad de bendición que Dios te dio. Abrázala, conócela, vívela. Porque es el problema que muchos cristianos tenemos, hermanos. Tenemos un cúmulo de bendiciones.
una bóveda llena de todas las bendiciones espirituales que Dios nos dio en Cristo. Y andamos ahí mendigando por el mundo una identidad con que me siento mejor, ¿verdad? Dios nos dio una identidad bendita. Es una identidad gloriosa, ya vimos eso. Porque es gloriosa, puede señorear, puede gobernar sobre el resto de la creación. Una vez que esa identidad se degrada, ¿qué queda, hermanos? Es una identidad distintiva, te distingue de la demás creación, te hace especial. ¿Recuerdan lo que significa identidad? El rasgo de conjuntos, características que distinguen a una persona, a un individuo de otro. Pues Dios te dio una identidad distintiva, única, pero Él te la dio. Es decir, la imagen y semejanza de Él. Entonces, la pregunta sería, ¿vale la pena abandonar y deconstruir la identidad que Dios nos dio para construir una nueva identidad? Bueno, usted y yo vamos a decir no en automático, pero es lo que tenemos que transmitir a las demás personas en un marco de amor, de misericordia, de compasión, ¿verdad? Y con una actitud de mansedumbre, humildad y de sabiduría de parte del Señor. Pues básicamente esa es la propuesta de la identidad sexual, de construir o destruir lo que está construido para construirte una nueva identidad. Pero gracias a Dios que tú y yo ya tenemos una en Cristo Jesús. Y si quieres saber más sobre tu identidad en Cristo Jesús, te invito a que estudies Efesios capítulos 1 y 2 completitos. Ahí describe todas las cosas que Dios dice de ti, la identidad que Dios nos ha dado. Alguien dijo derribar la valla de seguridad que fue puesta por la persona adulta siempre será un riesgo que terminará en fatalidad para los niños. El niño no entiende por qué esta reja de seguridad le impide ir a la alberca, ¿verdad? Porque la alberca es profunda, el niño no sabe nadar, no está listo. Y es lo que la propuesta de identidad está dando, algo para lo cual no estás listo. Por eso es que Dios nos asignó y nos ha puesto una barrera que nos conviene respetar. Una pregunta más, ¿cómo puedo mantenerme seguro entonces ante esas nuevas propuestas? ¿Cómo puedo mantenerme seguro? ¿Cómo puedo mantener a los míos seguros? ¿La iglesia, la misión donde el Señor me permite servir? Pues la respuesta clara, ¿verdad? Pues podemos decir, confía en Dios, cree en Dios, claro. Pero hay un versículo importante, Salmo 11, versículo 3 dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nuevamente, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, primer aspecto, respetemos los fundamentos que Dios en sus leyes ha establecido. Respetemos esos fundamentos. Segundo aspecto, afirmemos nuestro corazón con la gracia. Hebreos 13:9 dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, y aquí viandas se refiere a argumentos filosóficos, posturas, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Y esa es la realidad desenmascarada de la ideología de género y de la identidad sexual. Es una vianda, es algo que parece apetitoso, pero que no va a aprovechar, todo lo contrario. Entonces, afirmemos nuestro corazón con la gracia. Y eso nos dará gracia para mantenernos a salvo y para comunicar la verdad divina. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos. Tengo muchos amigos y también me identifico con lo que ha tomado fuerza, que dicen las doctrinas de la gracia, que no es nuevo eso, pues, como dice Juan, mandamiento que parece nuevo, pero es antiguo en realidad. Pero uno de los problemas que he tenido con mis amigos, con los cuales colaboro y sirvo, de la gracia, le digo, es que hermano, tú predicas un evangelio de gracia, pero sin nada de gracia. ¿Quién te quiere oír? ¿Quién te quiere oír? La Escritura dice que nuestras palabras sean con gracia, sazonada con sal, es decir, que no corrompan, que edifiquen, con gracias sazonadas con sal, de modo que el enemigo se avergüence, porque muchas veces el enemigo toma lugar de nuestras propias palabras. Apenas leí un post en el Face y decía lo siguiente, tal vez alguien más lo vio, ¿verdad? Pero decía, un hombre llegó a la iglesia, su celular sonó
Él presuroso lo sacó, quiso apagarlo, se puso nervioso, los demás lo vieron feo. Todos los demás voltearon, "Shh, cállate, ¿verdad? No sabes a lo que vienes". Sale, el diácono le llama la atención: hermano, le vamos a pedir que sea respetuoso, está en un lugar santo, reverente, debe respetar. Así que, por favor. Otro más le animó que la próxima vez o no trajera celular o mejor no viniera, si solo vendría a interrumpir, y así. El hombre no era cristiano, estaba pasando una crisis y dice: bueno, pues me voy a la cantina de nuevo con los amigos. Llega a la cantina, está ahí meditabundo, se acerca alguien, le invita una cerveza, la riega, entonces el mesero dice: no se preocupe, a todos nos puede pasar. Se acerca alguien más, ahora sí, fíjate, te veo triste, yo estoy igual. Y dicen: desde entonces el hombre se quedó en la cantina y no en la iglesia. Es que a veces, hermanos, los que debemos mostrar gracia somos los que condenamos, a los que necesitan gracia. Afirmemos nuestro corazón con la gracia. Tercero, no permitamos que este mundo nos moldee, porque es lo que está haciendo. Esa es la idea, la escuela de esta ideología, porque es una escuela, es un adoctrinamiento nuevo. En otras palabras, lavar el cerebro, ¿verdad? Bueno, no permitamos que este mundo nos moldee. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, es decir, no tomes la forma, no abraces las posturas no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, es el desafío que tenemos como iglesia. Son algunas cosas que podemos argumentar. Creo que tenemos un espacio para preguntas. No sé si haya respuestas, pero preguntas seguras va a haber muchas. ¿Entendemos? Bueno, hermanos, qué gran tema. Así que espero que